Pasé 3 meses organizando la fiesta de 16 de mi hermana, pero mi familia se fue a París sin mí. Era para mantenerte ocupada, se rió mi padre. No discutí, solo esperé. Una semana después, llamaron 36 veces. Mi única respuesta, estoy muy ocupada. Hace 3 meses, yo, Camila Torres, de 24 años, dediqué cada segundo libre a planear la fiesta de 16 años de mi hermana. Reservé un restaurante en San Antonio, Texas, creé un álbum con fotos de nuestra infancia y gasté cientos de dólares, mis propios ahorros, para que fuera perfecto. Imaginaba su cara iluminándose, agradecida por una vez, pero cuando llegó la noche, la mesa estaba vacía. Ni hermana, ni padres, ni una explicación. Mi teléfono vibró con un único mensaje de voz de papá. Estamos en París. Solo queríamos mantenerte ocupada. Su risa me atravesó, afilada y fría. Lo habían planeado, me dejaron organizando una fiesta a la que nadie asistiría. Mi pecho se oprimió, no con lágrimas, sino con algo más pesado. Traición. Me quedé allí sola, con el peso de 3 meses de trabajo derrumbándose sobre mí. Pensaron que lo aceptaría como siempre. No discutí, no grité. Esperé. Una semana después, mi teléfono se iluminó, 36 llamadas perdidas de ellos en 1 hora. Pánico en sus voces, rogándome que contestara. Les envié un solo mensaje de texto, estoy muy ocupada. No tenían idea de lo que había hecho. Todo comenzó en un cubículo estrecho donde hacía malabares con hojas de cálculo y planes de fiesta. Cada día me sumergía en números en una firma local. Mis días eran largos, 8 horas en el escritorio, y luego noches enteras revisando facturas para mantener a flote a la familia. Había estado enviando dinero para las cuotas escolares de mi hermana y las facturas de la casa, sobreviviendo con lo que quedaba. Mi sueño de ser fotógrafa, de capturar las luces de la ciudad o campos silenciosos, yacía enterrado bajo montones de formularios de impuestos. Me decía a mí misma que era temporal, que la familia era lo primero. Hace 3 meses, asumí la planificación de la fiesta de 16 años de mi hermana, Isabella. Ella había estado insinuando que quería algo grande, algo memorable. Yo quería que se sintiera especial, que me viera como la hermana que lo hacía posible. Reservé un salón privado en un acogedor restaurante del centro, con luces de cadena y vistas al río. Pasé horas diseñando invitaciones, eligiendo un menú con sus mini hamburguesas y cupcakes favoritos, e incluso encontré una banda local para música en vivo. Cada detalle importaba, hasta las servilletas dobladas en forma de pequeñas estrellas. El verdadero esfuerzo fue el regalo. Me quedé hasta tarde pegando fotos en un álbum, instantáneas de nosotras de niñas, riendo en el patio trasero, construyendo muñecos de nieve, peleando por la última galleta. Quería que recordara esos momentos, que sintiera cuánto me importaba. Me costó $500 de mis ahorros, además de innumerables noches que podría haber dedicado a mi propio trabajo. Mamá y papá seguían presionándome para que fuera perfecto. Eres tan buena en esto, decía mamá, con voz cortante cuando yo dudaba. Papá me enviaba mensajes diarios pidiendo actualizaciones, recordándome cuánto lo merecía Isabella. Sus expectativas se acumulaban, pesadas y no dichas, como si les debiera mi tiempo, mi dinero, mi todo. No lo cuestioné. Era la hermana mayor, la que mantenía todo unido. Llamaba al gerente del restaurante entre reuniones, colando rápidas conversaciones sobre la disposición de las mesas. Sé breve, espetaba mi jefe, así que me apuraba, equilibrando mi trabajo y sus demandas. Pensé en mi vieja cámara guardada en un cajón, intacta durante años. Clases de fotografía, revisiones de portafolio, la oportunidad de mudarme a una ciudad como Portland. Se sentían como la vida de otra persona. Aparté esos pensamientos, centrándome en el gran día de Isabella. En casa, mamá rondaba, sugiriendo cambios. A Isabella le encanta el rosa, no el morado, decía, hojeando mis planes. Papá intervenía, no escatimes en la comida, ella cuenta contigo. Yo asentía, añadiendo sus notas, estirando aún más mi presupuesto. Gasté $200 en decoraciones personalizadas, otros 100 en el depósito de la banda. Mis ahorros disminuían, pero me dije que valía la pena. Isabella entraría en ese restaurante, vería el esfuerzo y quizás diría gracias. Le envié un mensaje sobre la fiesta, pidiéndole su opinión.
Sus respuestas eran cortas, genial o lo que tú creas. Supuse que estaba ocupada con sus amigos de la escuela, en su propio mundo. Seguí adelante, pegando otra foto, contactando a otro proveedor. Imaginé su sonrisa, la forma en que me abrazaría cuando todo terminara. Eso es lo que hacen las hermanas, ¿verdad? Apareces, te sacrificas, lo haces posible. Al final, estaba agotada, pero esperanzada. El restaurante estaba reservado, el álbum terminado, la banda lista. Le envié a mamá y papá el plan final, esperando un gesto de aprobación. «Se ve bien», respondió papá en un texto. Mamá no contestó. Lo ignoré, pensando que estaban distraídos. No tenía idea de lo que planeaban a mis espaldas. De cómo habían convertido mi esfuerzo en nada. Solo podía pensar en la cara de Isabella cuando viera esa fiesta, aquella en la que había puesto mi corazón. A las 6 de la tarde, el restaurante estaba perfecto, pero las sillas seguían vacías. Me paré en el salón privado, con el teléfono apretado en la mano, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. La banda que había contratado estaba afinando sus guitarras, tarareando suavemente, listos para una multitud que no había llegado. Revisé mis mensajes de nuevo. Nada de Isabella, mamá o papá. Mi estómago se retorció, pero lo ignoré. Quizás llegaban tarde, atrapados en el tráfico o recogiendo a invitados de última hora. Caminé por la sala, mirando hacia la puerta, deseando que se abriera. A las 6:15, le envié un texto a Isabella: ¿dónde estás? La fiesta está empezando. Sin respuesta. Intenté con mamá, luego con papá. Silencio. El camarero, un joven con una sonrisa educada, se me acercó. ¿Todo bien? ¿Necesita más tiempo? Asentí, forzando una sonrisa, y dije que me comunicaría con la familia. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de Isabella. Directo al buzón de voz. Lo intenté con mamá, lo mismo. Finalmente, llamé a papá. Después de 3 tonos, contestó, su voz distante, casi divertida. Hola, Camila, dijo, como si respondiera a una llamada casual. Escuché charlas de fondo, un vago anuncio en francés. ¿Dónde están?, pregunté, con la voz tensa. Una pausa, luego una risita. Ah, estamos en París. ¿No te lo dijimos? Solo queríamos mantenerte ocupada. Su risa me golpeó como una bofetada, aguda y descuidada. Me quedé helada. El teléfono presionado contra mi oído mientras él seguía hablando de su viaje. De cómo Isabella necesitaba una celebración de verdad. La voz de mamá se unió, riéndose de un café que habían encontrado. No pude hablar. La línea se cortó. Me quedé allí sola, la banda ya guardando sus instrumentos, el camarero evitando mi mirada. Mi pecho se sintió vacío, como si alguien hubiera arrancado todo en lo que confiaba. No solo se habían olvidado, lo habían planeado, me habían dejado poner mi corazón en una fiesta a la que nadie asistiría. Durante 3 meses había trabajado, gastado mis ahorros, me había desvelado, todo para nada. La traición no fue solo su ausencia. Fue la mentira, la forma en que me habían entretenido sabiendo que lo haría todo sin cuestionar. Me dejé caer en una silla, mirando mi teléfono, la pantalla aún en blanco. Ni disculpas, ni explicaciones, solo esa risa resonando en mi cabeza. Pensé en los años que había pasado poniéndolos a ellos primero. Siempre la confiable, la que arreglaba las cosas. Pero ahora, por primera vez, me pregunté cuál era realmente mi papel. ¿Era solo la hermana que hacía que las cosas sucedieran? ¿La hija que pagaba las facturas, con la que podían contar para mantenerse ocupada mientras ellos vivían sus vidas? El camarero regresó, ofreciéndose a empacar la comida. Negué con la cabeza, le dije que la donara. No quería las sobras de una noche que nunca ocurrió. Caminé hacia el álbum que había hecho para Isabella, todavía envuelto en papel de seda, intacto. Me había imaginado a ella abriéndolo, sonriendo ante nuestros recuerdos de la infancia. Ahora se sentía como una reliquia de alguien que creía conocer. Lo dejé sobre la mesa, sin saber si alguna vez se lo daría. Al salir, el aire de la noche me golpeó, agudo y frío. No estaba enojada, todavía no.
El dolor era demasiado profundo para eso. Pero algo más se agitó, una pregunta silenciosa que nunca me había atrevido a hacer. ¿Por qué siempre era yo la que se quedaba atrás? No tenía una respuesta. Pero de pie allí, supe que no podía seguir jugando su juego. Por una vez, necesitaba descubrir cuánto valía. No para ellos, sino para mí misma. Esa noche, un mensaje de Elena iluminó mi teléfono. Estaba de vuelta en mi apartamento, el silencio pesado, después de dejar el restaurante vacío. Su mensaje fue corto pero certero: Camila, te mereces más que esto. Hay un curso de fotografía en Portland, Oregón, que empieza el mes que viene. Ve por él. Me quedé mirando la pantalla, sus palabras atravesando la niebla en mi cabeza. Elena, mi mejor amiga de la secundaria, siempre había visto lo que yo no podía. Se había mudado a Dallas hace años, persiguiendo sus propios sueños, pero todavía nos enviábamos mensajes de vez en cuando. Esto no era solo una sugerencia, era un salvavidas. Abrí mi laptop, todavía con el abrigo puesto, y busqué el curso que mencionó. El sitio web se cargó, mostrando un programa en una escuela de arte de Portland centrado en fotografía callejera y portafolios. Las imágenes eran impresionantes: paisajes urbanos melancólicos, mercados vibrantes, puentes neblinosos sobre el río Willamette. Cada foto se sentía como una promesa, un mundo donde podría volver a sostener una cámara, no una hoja de cálculo. El curso costaba $1,500, pero ofrecía talleres, mentoría e incluso una pequeña exhibición en una galería. Revisé las biografías de los profesores, imaginándome en sus clases, aprendiendo a encuadrar una toma, a contar una historia con luz. Portland no era solo una ciudad. Era una oportunidad para empezar de nuevo. Busqué fotos en línea, cafeterías escondidas bajo árboles de hoja perenne, galerías llenas de artistas, calles vivas con murales. Mi corazón se aceleró, una sensación que no había tenido en años. No se trataba de huir. Se trataba de correr hacia algo. Había pasado demasiado tiempo poniendo a todos los demás primero, dejando que mis propios planes acumularan polvo. El mensaje de Elena fue una chispa, y pude sentir cómo prendía fuego. Abrí una nueva pestaña, buscando vuelos de San Antonio a Portland. Un boleto de ida costaba $300, manejable si usaba lo que quedaba de mis ahorros. Busqué apartamentos, encontrando un estudio cerca de la escuela de arte por $800 al mes. Era pequeño, pero no necesitaba mucho, solo un lugar para dormir y un escritorio para mi cámara. Marqué el anuncio, mis dedos moviéndose más rápido ahora, como si hubieran estado esperando esto. A continuación, revisé mi contrato de arrendamiento. Había firmado por un año, pero había una cláusula para terminarlo anticipadamente con un aviso de un mes. Redacté un correo electrónico a mi arrendador, manteniéndolo simple. Me mudaría a finales de mes. Mi trabajo era más complicado. Llevaba 3 años en la firma de contabilidad, estable pero sofocante. Abrí otro correo electrónico dirigido a mi jefe, indicando que renunciaría en 2 semanas. No expliqué por qué, no sentía que se lo debiera a nadie. Saqué mi vieja cámara, una Canon que había comprado en la universidad, todavía en su estuche. No la había tocado en años, pero sostenerla se sintió como encontrar a una vieja amiga. Me imaginé llevándola por las calles de Portland, capturando la forma en que la luz golpeaba el escaparate de una tienda o la sonrisa de un extraño. El pensamiento me hizo doler el pecho, no de dolor, sino de posibilidad. No era la misma persona que había planeado esa fiesta, que había confiado ciegamente. Había terminado de ser la que se quedaba atrás. Elena volvió a enviar un mensaje. Tú puedes. No dejes que te detengan. Sonreí, escribiendo una respuesta rápida. Gracias por el empujón. Sus palabras eran el único aliento que necesitaba, la única voz que importaba en ese momento. No le conté todo, todavía no, pero su fe en mí era suficiente para seguir adelante. Cerré mi teléfono, concentrándome en la pantalla frente a mí. Me inscribí en el curso en línea, llenando formularios, subiendo una breve biografía. Escribí sobre querer redescubrir mi pasión, construir un portafolio que significara algo. Se sintió honesto, crudo, como si finalmente estuviera hablando por mí misma. El correo de confirmación llegó minutos después, asegurando mi lugar.
Lo miré fijamente, dejando que la realidad se asentara. Me iba a Portland. Me estaba eligiendo a mí. Pensé en mamá y papá, en Isabella, en su viaje a París. No me permití pensar en su risa, en su traición. Esa era su historia, ya no la mía. Abrí un cuaderno, anotando una lista, cancelar servicios, empacar lo esencial, vender muebles. Mi vida en San Antonio podía caber en una maleta. Me di cuenta de que había estado viviendo tan pequeña, atada a sus necesidades. No más. Revisé mis ahorros, $2,000 quedaban después de la fiesta y el boleto. No era mucho, pero era mío. Necesitaría encontrar un trabajo de medio tiempo en Portland, quizás en una cafetería o una librería, para cubrir el alquiler mientras estudiaba. Busqué en línea, encontrando algunas vacantes cerca de la escuela de arte. Las marqué, ya imaginando una nueva rutina, una en la que no solo estuviera sobreviviendo. Para la medianoche, mi plan estaba tomando forma. Me iría en 3 semanas, tiempo suficiente para cerrar todo. Pensé en decírselo a mamá y papá, pero decidí que no. No merecían saberlo. Aún no. Le dejaría una nota a Isabella, quizás con el álbum que había hecho, pero nada más. Se enterarían cuando me hubiera ido, cuando fuera demasiado tarde para retenerme. Miré mi cámara de nuevo, pasando los dedos por su lente. Se sentía más pesada ahora, no por su peso, sino por su propósito. Portland me esperaba, y yo también. Por primera vez, vi un futuro que no estaba definido por sus expectativas, sus mentiras. No estaba huyendo de ellos. Estaba construyendo algo nuevo, algo que era solo mío. A la mañana siguiente, me senté con un café y una decisión. Mi laptop brillaba en la penumbra de mi apartamento, el plan de anoche ahora era una lista de tareas que estaba lista para abordar. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje a mi arrendador, indicando que terminaría mi contrato de arrendamiento a finales de mes. Las palabras fluyeron fácilmente. Sin dudas, sin pensarlo 2 veces. Le di a enviar, sintiendo como un nudo en mi pecho se aflojaba. Luego, le escribí a mi jefe en la firma de contabilidad, manteniéndolo profesional. Aviso de 2 semanas, con efecto inmediato. No mencioné Portland ni mis razones. Eso era para mí, no para ellos. El correo se fue y exhalé, sintiéndome más ligera. Abrí un sitio de viajes, buscando vuelos a Portland, Oregón. Un boleto de ida para dentro de 3 semanas costaba $300, una pequeña mella en mis ahorros. Lo reservé, la confirmación apareció con una fecha y hora que se sentían como una promesa. Mis dedos se detuvieron en el teclado, una emoción silenciosa recorriéndome. Lo estaba haciendo, realmente lo estaba haciendo. Luego, me volví hacia el álbum. Lo había empezado para la fiesta de Isabella, pero ahora era diferente. Abrí una caja de fotos viejas, sacando tomas que había hecho a lo largo de los años, algunas de nosotras de niñas, otras de mí sola experimentando con mi cámara. Había una de nosotras en una feria del condado, su cara pegajosa de algodón de azúcar, mi sonrisa amplia detrás del lente. Las arreglé con cuidado, pegando cada una en el álbum, añadiendo leyendas con letra pulcra, verano de 2015, peleamos por el último juego. Ya no era solo un regalo. Era un adiós, una forma de cerrar ese capítulo. Tomé una hoja de papel para la carta. Mi pluma se detuvo, luego se movió. Isabella, escribí, este álbum es para ti. Es lo último que haré por ti. He pagado tu escuela, tu ropa, las facturas de nuestra familia, pero eso se acaba ahora. Me voy a Portland a vivir mi propia vida. Espero que encuentres la tuya. No mencioné a mamá ni a papá, no acusé ni expliqué. Las palabras eran tranquilas, definitivas. Doblé la carta, la metí en el álbum y lo dejé en la encimera de mi cocina. Se sintió correcto, como quitarme un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró, un recordatorio para llamar a la tía Carmen. No había hablado con ella en meses, pero siempre había sido el único miembro de la familia que escuchaba. Marqué su número y contestó al segundo tono. Camila, qué gusto oír de ti, dijo, su voz cálida. Le conté sobre el curso de fotografía, mi plan de mudarme a Portland y le pregunté si podía quedarme con ella unas semanas mientras me establecía.
Por supuesto, dijo sin dudarlo. Tengo una habitación de invitados y no puedo esperar a ver tus fotos. Su apoyo fue un salvavidas, firme y real. Hablamos de logística, su dirección, las mejores cafeterías cerca de su casa, y colgué con mi resolución más fuerte. Miré alrededor de mi apartamento, clasificando mentalmente qué conservar, mi cámara, ropa, algunos libros. Eso era suficiente. Puse mis muebles a la venta en línea, un sofá por $100, una mesa por $50. El resto lo donaría. Mi vida aquí había sido pequeña, definida por la rutina y la obligación. Ahora cada paso se sentía como reclamar algo. Revisé mis ahorros, $1,700 después del boleto y las tasas del curso. Necesitaría un trabajo en Portland, pero la idea no me asustaba. Un trabajo de barista o en una librería serviría mientras estudiaba. Empaqué una maleta, doblando camisas y jeans con cuidado. Mi cámara fue a su estuche, lista para una nueva ciudad. Me imaginé caminando por las calles de Portland, tomando fotos de puentes y murales, construyendo un portafolio que era mío. La ligereza en mi pecho creció, no por ira o dolor, sino por saber que me estaba eligiendo a mí misma. No pensé en su viaje a París, en sus mentiras, eso estaba detrás de mí. Estaba avanzando, paso a paso, deliberadamente. Para el mediodía, había terminado las tareas grandes. El contrato de arrendamiento terminaba. El trabajo estaba hecho. El boleto estaba reservado. El álbum estaba listo. Me recosté, bebiendo mi café, ahora frío. Por primera vez en años, me sentí liberada, como si pudiera respirar sin que las expectativas de otros me presionaran. No estaba huyendo. Estaba caminando hacia una vida que se sentía auténtica. La voz de la tía Carmen resonó en mi mente, su entusiasmo igualando el mío. Portland no era solo un lugar. Era un comienzo. Y yo estaba lista. Para el mediodía, mi teléfono zumbaba como si estuviera poseído. Miré la pantalla, 36 llamadas perdidas, todas de mamá, papá e Isabella. Sus nombres parpadeaban sin descanso, cada uno una demanda que no estaba dispuesta a responder. Había dejado el álbum y la carta en la encimera de la cocina antes de salir a hacer recados, suponiendo que lo encontrarían cuando regresaran de París. Claramente, lo habían hecho. Ignoré las llamadas, dejando que se acumularan, y me concentré en comprar cinta de embalaje en la tienda. Mi vida avanzaba, y su urgencia ya no era mi problema. 2 días después, oí golpes en la puerta. Camila, abre. La voz de mamá era aguda, teñida de pánico. Respiré hondo, me recompuse y abrí la puerta. Mamá, papá e Isabella estaban allí, con las caras rojas, el álbum en las manos de Isabella. ¿Cómo pudiste hacer esto?, espetó mamá, entrando sin ser invitada. Nos estás abandonando. Los ojos de papá se entrecerraron, su voz baja. Esto es egoísta, Camila. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Isabella se cruzó de brazos, fulminándome con la mirada. Solo estás celosa de que yo fui a París. Mantuve la calma, apoyándome en la encimera. No estoy abandonando a nadie, dije con voz uniforme. He terminado de pagar por sus vidas mientras la mía espera. La mandíbula de mamá cayó, pero antes de que pudiera hablar, papá la interrumpió. ¿Crees que puedes irte así como si nada? Sabemos que sacaste dinero de nuestros ahorros. Mi estómago se revolvió, no de miedo, sino de incredulidad ante su audacia. Habían inventado una historia para mantenerme a raya, y ahora la estaban redoblando. Nos robaste, añadió mamá, su voz temblando de acusación. Llamamos a la policía. Ya vienen en camino. Isabella sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado algo. No me inmuté. Estaba preparada para esto, aunque no lo esperaba tan pronto. No tomé nada, dije, con tono firme. Entonces, esperemos a la policía. 1 hora después, 2 oficiales tocaron a mi puerta. Mamá y papá estaban detrás de ellos, con los brazos cruzados, seguros de que me habían atrapado. Isabella merodeaba cerca del sofá, hojeando el álbum como si fuera una prueba. La oficial principal, una mujer con un bloc de notas, me pidió mi versión. Caminé hacia mi escritorio, saqué una carpeta y se la entregué.
Estos son mis extractos bancarios, dije. Cada centavo que gasté en la fiesta, en la escuela de Isabella, en nuestras facturas, salió de mi cuenta, no de la suya. Señalé las transacciones resaltadas, $500 para el restaurante, $200 para decoraciones, innumerables retiros más pequeños para gastos familiares. Los oficiales revisaron los papeles, luego miraron a mamá y papá. Esto coincide con su cuenta, dijo ella. No hay evidencia de robo aquí. La cara de papá se descompuso, su fanfarronería desapareció. Mamá tartamudeó, pero pensamos. La oficial la interrumpió. Hicieron una acusación seria sin pruebas. Les sugiero que resuelvan esto en privado. Me asintió, casi disculpándose, y se fue con su compañero. La acusación estaba muerta, al igual que su control sobre mí. Mamá lo intentó de nuevo, más suavemente ahora. Camila, no queríamos molestarte. Hablemos. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Me voy a Portland en 3 semanas. He terminado de ser su banco, su planificadora, su respaldo. Isabella se burló, arrojando el álbum sobre la mesa. Eres tan dramática, dijo. Volverás arrastrándote cuando fracases. La miré a los ojos, sin vacilar. No lo haré. Esta es mi vida ahora. Papá se adelantó, su voz dura. Nos lo debes, Camila. Te criamos. No me dejé arrastrar por sus palabras. Pagué esa deuda, dije. Durante años. Ahora soy libre. La habitación quedó en silencio. Sus argumentos se habían agotado. Podía verlo en sus caras, ira, sí, pero también un destello de comprensión. Me habían subestimado. Asumieron que siempre me doblegaría. Ya no. Abrí la puerta, indicándoles que se fueran. Tienes el álbum, le dije a Isabella. Quédatelo. Es lo último que recibirás de mí. Mamá dudó, extendiendo una mano, pero yo retrocedí. Váyanse, dije, mi voz firme pero tranquila. Salieron. Mamá murmurando sobre la lealtad familiar. Papá en silencio. Isabella aferrando el álbum como si le quemara las manos. Cerré la puerta, el cerrojo haciendo clic con finalidad. Me senté, con el corazón tranquilo. Sus acusaciones, su ira, no me afectaron. Había construido algo más fuerte, una resolución que no podían quebrantar. Portland me esperaba, y estaba lista para enfrentarlo en mis propios términos. Habían intentado encadenarme con la culpa, pero yo había cortado los eslabones. Ya no era su hija que arreglaba todo. Solo era Camila, y eso era suficiente. 3 días después, entré en la casa de mis padres con una carta. No era para ellos, no directamente. Había pasado la mañana redactando un correo electrónico a nuestra familia extendida, tíos, tías, primos, exponiendo la verdad sobre la fiesta, sobre cómo mamá, papá e Isabella me habían dejado planeándola mientras volaban a París sin decir una palabra. La carta en mi mano era una copia impresa, dejada en su mesa de comedor como una declaración final. No me quedé. Salí, subí a mi auto y conduje de regreso a mi apartamento, lista para terminar de empacar para Portland. Antes de irme, había enviado un mensaje grupal a los amigos de la escuela de Isabella, un grupo muy unido del que siempre se jactaba. El mensaje era simple: la fiesta de 16 de Isabella fue una mentira. La planeé, gasté mis ahorros, y me dejaron esperando mientras se divertían en París. Adjunté una foto de las mesas vacías del restaurante, la banda guardando sus cosas, las decoraciones intactas. No necesitaba decir más. La verdad hablaba por sí misma. Para cuando llegué a mi apartamento, mi teléfono se iluminaba con notificaciones, pero la silencié. No estaba aquí para ver las consecuencias. Había terminado con su drama. El mundo de Isabella se desmoronó primero. Sus amigos, antes leales, comenzaron a susurrar. Al día siguiente, su reputación en la escuela estaba por los suelos. Compañeros que habían envidiado su viaje a París ahora la veían como la chica que abandonó a su hermana por una selfie en la Torre Eiffel. Algunas de sus amigas más cercanas dejaron de escribirle, y sus redes sociales se silenciaron. No más publicaciones sobre bolsos de diseñador o cafés de moda.
Había construido su reputación sobre el lujo, pero la verdad se la arrebató. No supe esto por ella, por supuesto. Primos y vecinos comenzaron a enviarme mensajes, sorprendidos, llenando los vacíos. No respondí. Mamá y papá enfrentaron su propio juicio. La familia extendida, unida y expresiva, no tomó bien su jugada. La tía Carmen, que ya me había ofrecido su habitación de invitados en Portland, llamó a mamá para preguntar por qué habían mentido. Los primos los dejaron de seguir en línea, y los chats grupales familiares bullían de desaprobación. Vecinos que antes intercambiaban charlas triviales en las fiestas del barrio ahora les daban la espalda. El club de lectura de mamá canceló su invitación a la próxima reunión, y los compañeros de golf de papá dejaron de llamarlo. Su imagen perfecta pilares de la comunidad, padres devotos se desmoronó. Siempre les había importado las apariencias, y ahora no tenían ninguna. Su reacción fue rápida. Mi teléfono se iluminó con llamadas. El número de mamá primero, luego el de papá, luego el de Isabella. Una y otra vez. Los mensajes de voz se acumularon. Cada uno más enojado que el anterior. Camila, ¿cómo pudiste humillarnos? La voz de mamá se quebró, mitad suplicante, mitad furiosa. La de papá era más fría, has arruinado el nombre de nuestra familia. La de Isabella era puro veneno, eres una mentirosa y todos lo verán. Escuché los primeros, luego paré. Sus palabras ya no me alcanzaban. Borré el resto sin escucharlos. Mi dedo firme sobre la pantalla. Luego intentaron con mensajes de texto, largos párrafos culpándome, llamándome desagradecida, exigiendo que arreglara el desastre. Mamá escribió sobre lealtad, papá, sobre respeto, Isabella, sobre cómo le había robado el protagonismo. Leí la primera línea de cada uno y luego los archivé. No les debía una respuesta. No les debía nada. Había pasado años limpiando sus desastres, pagando sus cuentas, planeando sus vidas. Este era su desastre, y lo enfrentarían solos. Elena me envió un mensaje esa tarde. Un mensaje corto, escuché lo que hiciste. Orgullosa de ti, chica. No era como su empujón anterior, solo un gesto de alguien que lo entendía. Sonreí, respondí con un rápido gracias y dejé el teléfono. Elena no necesitaba decir más. Su papel en mi historia había terminado. Y yo estaba agradecida por ese momento de claridad que me había dado semanas atrás. Seguí empacando, doblando ropa, guardando libros en cajas. Mi maleta estaba junto a la puerta, mi cámara guardada de forma segura en su interior. Portland estaba a 2 semanas de distancia, y ya podía imaginarlo. Calles lluviosas, cafeterías, la escuela de arte donde aprendería a capturar el mundo a través de mi lente. El caos aquí, las llamadas, los mensajes. Era ruido de fondo ahora. No estaba enojada, no estaba herida. Estaba libre. Y esa libertad se sentía como aire después de años bajo el agua. Mamá lo intentó una última vez, apareciendo en mi apartamento esa noche. Tocó suavemente, su voz amortiguada a través de la puerta. Camila, por favor, hablemos. No abrí. Me quedé del otro lado, en silencio, con la mano en la cerradura. Esperó unos minutos y luego se fue. No sentí culpa, no me sentí dividida. Había dicho lo que necesitaba decir, no con palabras, sino con acciones. El correo electrónico, el mensaje de texto, la carta. Eran mi línea en la arena. Me senté en mi sofá, el apartamento casi vacío ahora. Solo quedaban unas pocas cajas. El silencio no era pesado. Era pacífico. Había derribado las mentiras que habían construido, no por venganza, sino por la verdad. Ellos enfrentarían sus consecuencias, y yo enfrentaría mi futuro. Portland no era solo una ciudad. Era mía. Un lugar donde escribiría mi propia historia, cuadro por cuadro, toma por toma. No necesitaba su aprobación, sus disculpas ni su ira. Me tenía a mí misma, y eso era más que suficiente. En el aeropuerto, mi cámara se sentía más pesada que nunca. No por su peso, sino por lo que llevaba, mi futuro, mi elección, mi nuevo comienzo. Subí al avión hacia Portland, mi maleta guardada arriba, mi corazón tranquilo.
El zumbido de los motores ahogó el ruido de las últimas semanas, y a medida que el suelo se alejaba, también lo hacía el peso de San Antonio, Texas. No revisé mi teléfono, no busqué mensajes de mamá, papá o Isabella. Estaban detrás de mí, y había terminado de mirar hacia atrás. La tía Carmen me esperaba en la recogida de equipajes de Portland, su sonrisa cálida bajo las luces fluorescentes. Bienvenida a casa, Camila, dijo, dándome un abrazo. Su casa, un acogedor bungalow cerca de la escuela de arte, se convirtió en mi base temporal. Esa primera noche, nos sentamos en su porche bebiendo té, hablando de las peculiaridades de la ciudad, su encanto lluvioso, sus galerías ocultas. No preguntó sobre mi familia, no presionó. Simplemente me entregó una llave de repuesto y dijo, este es tu espacio ahora. El curso de fotografía comenzó la semana siguiente. Entré al aula, con mi Canon colgada del hombro, y sentí una chispa que no había conocido en años. El instructor, un hombre delgado con un don para la luz, nos mostró cómo enmarcar un paisaje urbano. Escuché, tomé notas y me sentí viva. Mis compañeros eran una mezcla, algunos jóvenes, otros mayores, todos hambrientos por crear. Nos unimos durante las salidas por café y las críticas nocturnas, nuestras fotos clavadas en las paredes del estudio como promesas. Pasé mis días explorando Portland, cámara en mano. Fotografié el puente Burnside al atardecer, su acero brillando contra el cielo. Capturé a un músico callejero, el estuche de su guitarra abierto para monedas, su sonrisa brillante. Cada clic del obturador se sentía como una victoria, un paso hacia la vida que había elegido. La ciudad se desplegó a mi alrededor. Murales en paredes de ladrillo, carritos de comida humeando bajo la lluvia, mercados bullendo de color. No solo estaba tomando fotos. Estaba construyendo algo nuevo, cuadro por cuadro. Mi teléfono permaneció en silencio. No había sabido nada de mamá, papá o Isabella desde que me fui, y no los contacté. Su ira, sus acusaciones. Pertenecían a una vida que había dejado atrás. Revisé mi correo electrónico una vez, no vi nada de ellos y lo cerré. Mi enfoque estaba aquí, en Portland, donde era libre de ser Camila, no la hermana que pagaba las cuentas, no la hija que arreglaba los desastres. Solo yo. Mirando hacia atrás, aprendí algo vital. Elegirte a ti mismo no es egoísta. Se trata de vivir fiel a tus valores, no a los de otra persona. Había pasado años poniendo a mi familia primero, pensando que eso era amor. Pero el amor no significa anularte. Significa establecer límites, decir no y construir una vida que sea tuya. Portland me enseñó eso, y cada foto que tomé fue una prueba de ello.